Muy bien, vamos a empezar con Génesis 1:26. Ya vimos en la clase anterior que Génesis 1:26 habla de la deidad, de esa plenitud de Dios, ese consejo divino, ese equipo, ¿verdad? Esa unidad perfecta. Dijo, hagamos, ¿no es cierto? Hagamos al hombre, ¿no es cierto? Al hombre a nuestra imagen, ¿ya? Nuestra imagen. Entonces noten aquí, el hombre y la imagen. Entonces, el propósito de toda la creación es el hombre, ¿correcto? El hombre, ahí está. Ese es el propósito de toda la creación, el hombre. Esa es su misión. O sea, la misión, el encargo de esa unidad perfecta, de la deidad, era hacer al hombre. Y entonces, noten aquí, ¿qué esperan del hombre? ¿Qué querían hacer de ese hombre? Hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen. O sea, acá aparece el hombre, ¿no es cierto? Pero esta imagen aquí, este es el hombre también. Y acá vamos a poner la visión. ¿Ya? La visión. Estas dos cosas importantes que tengamos en mente. La misión y la visión. ¿Ya? La misión, voy a ponerlo acá para que no se olviden, es la razón. Es la razón de ser. Y la visión, aquí la visión es lo que esperamos, ¿no? Lo que esperamos. Entonces, entre este espacio y este espacio van a aparecer una serie de cosas acá. Eso es importante para Génesis 1:26. Ahora, vamos a poner aquí Lucas 19:10. Lucas 19:10. Ayer ya vimos que Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿quién es el que se había perdido? El hombre. Entonces, la razón de su venida es el hombre perdido. ¿Para qué? Dice, el Hijo del Hombre vino, dejó las mansiones eternas, la adoración de los ángeles y se metió a nuestra historia. Se hizo carne, se hizo hombre. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Cuál es la razón de esa venida de Cristo? El hombre perdido. O sea, la salida de Cristo de las mansiones eternas para hacerse hombre, para encarnarse, es el hombre perdido en el pecado. El hombre sigue siendo la razón de todo lo que Dios hace, de todo lo que dice, de todo lo que acciona. La razón fundamental es el hombre. Pero ahora al hombre perdido en el pecado. Ese hombre perdido en el pecado, ¿cuál es la aspiración de Dios? De ese hombre. Es convertir a ese hombre en un líder que se parezca al Padre, en un pastor que se parezca al Espíritu Santo y en un evangelista que se parezca al Hijo de Dios. Entonces, noten ustedes esta tarea interesantísima, ¿no? Toda la tarea de Dios es restaurar al hombre a la imagen del principio. Y esa es la visión de Dios. Cuando Dios mira a un hombre, mira la posibilidad de que este hombre vuelva a tener la imagen de Dios. Tenga cabeza, tenga hombro y tenga pies. En otras palabras, quiere que toda la deidad esté aquí. A esto es lo que hemos visto ayer. Todo esto hemos visto ayer en Colosenses 2:9. Que dice que en Cristo habitaba la plenitud de la deidad y espera que en el hombre habite la plenitud de la deidad. Eso es lo que hemos visto ayer. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar un poquito, vamos a ver un poco. Ya hemos visto la visión y hemos visto la misión. ¿Usted lo está grabando, pastor? Sí, se está grabando. Muy bien. Ahora entonces vamos a entrar a la clase de hoy. Hoy vamos a ver aquí Lucas 19:10. Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar. Entonces ponemos acá buscar. El Hijo vino a buscar y también vino a salvar. Lo que se había perdido. Entonces vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ya hablamos de que el Señor vino, este es el perdido, ya dijimos que esta es la misión. Esa es la misión. La razón de todo lo que hizo Dios en favor del hombre es el perdido.
La razón de todo el plan de salvación es el perdido. Él dijo, yo no he venido por sano, sino por enfermo. Entonces, todo lo que Dios hace lo hace por el perdido. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los instrumentos de Dios para alcanzar al perdido? Entonces, el instrumento está acá, buscar. Buscar es un instrumento. Buscar es el acto de salir a encontrar a lo que se ha perdido. Es decir, buscar es una acción, es un instrumento, es una metodología divina para alcanzar al perdido. Esto buscar es lo que nosotros llamamos evangelizar. Evangelizar. Eso es, buscar es evangelizar. Y una vez que gracias al evangelismo encontramos al perdido, y lo encontramos moribundo, sangrando, muriendo, ¿qué vamos a hacer con ese perdido? Lo vamos a salvar. Y este instrumento de la salvación es lo que nosotros conocemos como discipulados. Discipulados. Entonces ahí usted tiene, ¿ve? ¿Qué instrumentos usó Dios para alcanzar al perdido? Evangelizar y discipular. Entonces, estos se convierten en los grandes objetivos de la misión. Son objetivos para lograr alcanzar al perdido. Pero de ahí estamos descubriendo cuáles son los grandes objetivos de la iglesia. Evangelizar y discipular. ¿Hasta ahí queda claro? Ahora, al lado de este texto, vamos a leer Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. ¿Y qué dice Lucas 14, 28? Lucas 14, 28 dice, ¿quién de vosotros, queriendo construir una torre? ¿Ya? Esta es la torre. Acá vamos a poner torre. Entonces dice, ¿quién de vosotros, queriendo construir una torre? Esta torre es el perdido. ¿Ya? Quiero que sintonizamos así. Porque la torre que queremos reconstruir es justamente el perdido. Y el Señor dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? Entonces acá tiene que sentarse. Sentarse. Interesante, dice, si vas a construir una torre, primero siéntate. ¿Por qué? Porque hay que calcular, ¿no? Hay que planificar, hay que organizar, hay que presupuestar, y eso tiene que ver con la administración. En otras palabras, esto es administrar. Administrar. Entonces aquí aparece lo siguiente. Los tres grandes objetivos de la iglesia. Número uno, para poder alcanzar al perdido, no tiene que ser una obra casual o una obra de casualidad, una obra sin organización, sin sistema. Por eso el hermano Juan dice, hágase obra con sistema bien organizado. Entonces, la tarea de salvar ambas es una tarea que reclama orden y sistema. Lucas 14:40, hágase todo con orden y con decencia. Entonces, ponemos entre paréntesis acá, 1 Corintios 14:40. Hágase todas las cosas con orden y con decencia. Entonces, para poder aplicar estas dos grandes herramientas, buscar y salvar, evangelizar y discipular, se requiere de sentarse. Se requiere de administrar. Entonces vamos ordenando a este lado. A este lado vamos a ordenar. ¿Ya? Número uno, administrar. Administrar. Número dos, discipular. Y número tres, evangelizar. Entonces nos quedamos con esto. Después de analizar el texto que hemos analizado de Lucas, ahí nos quedamos con esto. Y entonces tenemos los grandes objetivos de la iglesia. Administrar, que va a ser liderazgo. Discipular, que va a ser el trabajo pastoral. Evangelismo, que va a ser justamente el trabajo misional, para decir algo. El liderazgo, ¿no es cierto?, va a apuntar a devolver al hombre cabeza. La tarea pastoral va a devolverle al hombre el hombro, y el evangelismo le va a devolver al hombre los pies.
Entonces, lo que quiero que vean es que ustedes vean cómo se corresponde en el pensamiento bíblico, cómo se corresponde todo. Estamos tratando de encontrar cuáles son justamente los grandes objetivos sobre los cuales vamos a trabajar. Entonces, usted tiene aquí, tiene la misión y acá tiene la misión. Dentro de entre la misión y la visión, usted tiene los grandes objetivos. Entonces, estamos encontrando los objetivos. Entonces, hasta aquí estamos viendo cuáles son los objetivos de la misión. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Puedo borrar esto, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ir arribando un poquito. Muy bien. Vamos a poner misión, el hombre. El hombre perdido. Visión, el hombre lleno de la plenitud de Dios. Plenitud de Dios. Esa es la misión. 1, 2, 3. Los objetivos, dos puntos acá, objetivos, es administrar, discipular, evangelizar. ¿Estamos? Eso vendrían a ser los objetivos. Y ahora vamos a poner acá, número 4, la estrategia. Ahora vamos a ir a la estrategia. Poco a poco vamos avanzando. Entonces, en la estrategia, vienen acá, vamos a leer aquí, vamos a ponerlo por aquí, a ver, aquí vamos a poner, para entender un poquito. Vayamos aquí a Primera de Corintios, capítulo 12, de 4 al 6. Entonces ahí el apóstol Pablo dice que hay muchos dones, hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces aquí habla de dones, ¿verdad? De dones. Luego dice, hay una diversidad de ministerios, ¿correcto? Ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y luego dice, hay una diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, aquí se dan 3 conceptos: dones, ministerios y operaciones. Ahora, es importante que entendamos que cuando dice dones, recuerden que en 1 Corintios hay un problema. Desde el capítulo 1 ya se deja ver en 1 Corintios que hay muchas divisiones. Ya en los capítulos posteriores el apóstol habla de que hay problema en la iglesia de Corinto de desorden. La gente hace lo que le venga en gana, nadie actúa como un cuerpo. Por eso en 1 Corintios 12, él va a decir que la iglesia es como un cuerpo que tiene muchos miembros, pero que los miembros actúan de manera organizada, no de manera individual. Entonces, el tema en 1 Corintios tiene que ver con el orden de la iglesia. Y ahora Pablo detecta que uno de los problemas que causa desorden en la iglesia es que se están fijando en sus dones. Los dones tienen una característica: son individuales. Porque el Señor a cada uno le da una habilidad, una capacidad, le da un talento. El ojo tiene un talento diferente al de la mano, individualmente hablando, ¿correcto? Y el apóstol le dice que el hecho de que estemos usando sus talentos, sus dones, le está causando a la iglesia, porque están utilizando sus dones individuales. Entonces, cuando una iglesia que se basa en los dones, solamente en los dones, eso puede traer problemas. Porque de pronto un hermano dice, no, yo me voy porque yo tengo el don del canto y me voy a predicar. Y entonces él sale y deja una ruptura en la iglesia, porque él no está actuando en función al cuerpo, sino en función a sus capacidades. Entonces el apóstol Pablo está viendo eso, ese problema. Y él dice, yo acepto que los dones son de Dios, pero un don o una habilidad o un miembro del cuerpo, por más capaz que sea o por más complejo que sea, como el ojo, por ejemplo, si sale del cuerpo, ¿qué pasa con el ojo? Pierde vitalidad,
ya no tiene valor. Entonces, lo que el apóstol quiere decir es que a pesar de que estos talentos y habilidades vienen del cielo, pero no para usarse de manera individual. Porque acá estamos hablando del concepto de iglesia. Ya estamos aprendiendo a cómo vamos a actuar como iglesia, como cuerpo. Y entonces, cada actividad individual puede dañar a la actividad de la iglesia. Entonces, él introduce un nuevo concepto. Dice, hay ministerios. ¿Y qué vienen a ser los ministerios? Los ministerios son equipos. Ya no es individuos, sino son equipos. Son equipos. Son equipos que aglutinan una serie de ¿qué? De dones individuales. Así como el cuerpo aglutina una serie de dones. Ha unido a la mano, ha unido al ojo, ha unido al pie, ha unido una serie de dones que hacen un cuerpo. Entonces los ministerios, que también es dado por el mismo Espíritu, ya no se trata de individuos, se trata de equipos. Y cuando esos equipos están bien aglutinados, están bien organizados, utiliza el concurso de los dones, entonces esos equipos, ¿qué van a producir? Operaciones. Estas son las acciones. Pero son acciones que surgen a partir de ¿qué? A partir de los ministerios. Este concepto es importante cuando vamos a hablar de la estrategia. Porque la estrategia tiene que ver, acá lo voy a poner para que entendamos, la estrategia tiene que ver con formas, maneras, métodos, todo lo mismo, métodos, que nos van a permitir llevar a este hombre de acá, al hombre, a alcanzar su visión. Es decir, gracias a los métodos, a las formas, a esas maneras que vamos a utilizar, esas herramientas, nos van a permitir alcanzar el reto de Dios, que es justamente convertir a los hombres en cabezas, hombros y pies. ¿Correcto? Para eso nos vamos a valer ¿de quién? Nos vamos a valer de los ministerios. No vamos a hacer un trabajo individuales, o sea, no vamos a trabajar con solamente en forma aislada, sino que vamos a trabajar con los ministerios. ¿Correcto? Ese va a ser el método. Entonces acá la estrategia, ¿qué va a ser? Los ministerios. Los ministerios. ¿Ya? Los ministerios. Pero no va a ser a seca los ministerios, sino que va a ser los ministerios integrados. Integrados. ¿Por qué los ministerios integrados? Porque se espera que los dones y los ministerios trabajen a manera de cuerpo. Entonces a eso le vamos a llamar ministerios integrados. Entonces ya estamos arribando ya, ministerios integrados. Entonces, estos ministerios integrados existen como instituciones. ¿Qué son los ministerios integrados? Son instituciones. Instituciones. ¿Ya? Instituciones que existen al interior de la iglesia. Entonces, ¿qué vienen a hacer los ministerios? Vienen a ser instituciones que existen al interior de la iglesia, con el propósito de brindar servicios, lo voy a poner con mayúscula, servicios específicos que permitan, ¿no es cierto?, lograr que los discípulos o miembros tengan cabeza, hombros y pies. Eso lo he escrito todo porque me gustaría que eso lo tengan siempre presente. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los ministerios? Repetimos, son instituciones que existen al interior de la iglesia con el propósito de brindar servicios específicos. ¿En favor de quién? En favor de los miembros, a quienes llamamos discípulos,
a fin de que a través de ese servicio ellos puedan lograr el ideal de Dios. Que el hombre tenga cabeza, tenga hombro, tenga pies. En otras palabras, que ese hombre sea pleno de la deidad. De tal manera que los que lo vean puedan darse cuenta que en él habita la plenitud de la deidad, porque gracias a los servicios de los ministerios vamos a lograr en los miembros de la iglesia, vamos a lograr los rasgos de Dios. O sea, en otras palabras, nuestro trabajo es desarrollar los rasgos de Dios en esos discípulos. Entonces están dándose cuenta que las acciones que vamos a hacer no son acciones cualquiera para llenar un vacío en un programa, sino que responden a una razón bíblica. Eso es lo que estoy queriendo que vayan ustedes viendo. Entonces, esto vendrían a ser otro detalle que quiero que antes que pasemos esta parte, es que entiendan que los ministerios son instituciones. Y estas instituciones es lo que hemos llamado anteriormente equipos. Equipos. Entonces, no confundamos un ministerio con una persona. Porque a veces decimos la escuela sabática, pensamos que es la directora de la escuela sabática. Es el cuerpo. Pero la directora de la escuela sabática es nombrada por la comisión de nombramiento para conducir un ministerio de la iglesia. Quiere decir que los ministerios no cambian. Lo que cambian son los que presiden el ministerio. Un año puede presidir una hermana, el otro año un hermano, y pueden ser diferentes personas año a año que reciben el encargo de cuidar de un ministerio. Pero los ministerios no cambian. Los ministerios son los mismos. Entonces, como que usted, por ejemplo, trabaja en una institución, ¿no es cierto? Entonces usted trabaja en esa institución. Usted no es la institución. Usted llega a ser parte de la institución porque usted se une a esa institución. Entonces, los ministerios son equipos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedirle a los que presiden ministerios? Que cada vez que llegan al ministerio lo fortalezcan. Y de año en año ese ministerio se vaya fortaleciendo, se vaya equipando. ¿No? Es como que usted dijera, bueno, este año ya terminé mi responsabilidad de dirigir este ministerio, pero lo dejo mejor que el año anterior. Lo dejo equipado, lo dejo más preparado, con personas que se han unido al ministerio y que trabajan en ese ministerio. Entonces, esto es importante porque eso nos va a cambiar un poco la visión. Estamos acostumbrándonos a asociar ministerios con personas. ¿Está mal el ministerio? No, el ministerio no está mal. El que está mal es el que está dirigiendo el ministerio. De repente necesita capacitación, entrenamiento, o dedicarle un poco más de tiempo, o tener compromiso. Pero los ministerios son afectados. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque ahora vamos a entrar justamente a ver esos ministerios. Entonces, borramos esto acá. Borramos esto acá. Y entonces, vamos a hablar un poquito de esos ministerios. ¿Cuáles son esos ministerios? Esos ministerios pueden ser de tres tipos, ¿ya? Acá voy a poner. Los ministerios de la iglesia local, porque estamos hablando de iglesia local, pueden ser de tres tipos. Pueden ser de tres tipos. Uno, o letra A, para que no se confunda arriba, puede ser de tres tipos. A, son ministerios administrativos, que están llamados a trabajar los objetivos administrativos. Hay ministerios de discipulado, que están llamados a trabajar el objetivo discipular. Y letra C, hay ministerios de evangelismo, que están llamados a trabajar. O sea, los grandes objetivos de la iglesia van a ser trabajados por los ministerios, por los equipos. Entonces, en función a esos grandes objetivos de la iglesia, los ministerios se pueden agrupar en estas tres formas. Ministerios administrativos, ministerios de discipulado y ministerios de evangelismo. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que a los ministerios administrativos, que vamos a llamar aquí comisión administrativa. A los ministerios de discipulado que se aglutinan, que se agrupan, le vamos a llamar
comisión de discipulado. Y a los ministerios de evangelismo le vamos a llamar comisión de evangelismo. Entonces, vayan viendo el proceso como estamos aterrizando. Entonces, estamos hablando de los ministerios integrados de la iglesia. ¿Dónde se integran los ministerios? En las comisiones. ¿Qué vienen a hacer una comisión? Viene a ser un equipo mayor, que se agrupan en función a los objetivos generales. Esos son los grandes objetivos de la iglesia. Y en función a esos objetivos estamos uniendo los ministerios. Entonces vamos ahora a preguntarnos, ¿qué ministerios de la iglesia local, que ya los conocemos, qué ministerios forman estas comisiones? Entonces, a eso vamos a hacer acá. ¿Ya? Eso vamos a hacer acá. Entonces vamos a hacer un cuadro. Vamos a hacer aquí. A ver. 1, 2 y 3. Entonces a este le hemos llamado la comisión administrativa, la comisión de discipulado y la comisión de evangelismo. ¿Ya? Entonces, vamos a identificar los ministerios. Los ministerios que tienen que ver con la comisión administrativa, tenemos el ministerio de ancianos. El ministerio de ancianos es un equipo, es un cuerpo, ¿no es cierto?, de hombres y de mujeres también en algunos lugares, un cuerpo de hombres y mujeres que han sido llamados, ¿no es cierto?, para brindar servicios administrativos. Entonces, los ministerios de ancianos es un ministerio administrativo. Tenemos acá el ministerio de secretaría. Secretaría también es un equipo que brinda servicios administrativos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero solo lo estoy mencionando. Y está aquí el ministerio de tesorería. Entonces ya usted identificó que son ministerios administrativos. ¿Para qué están esos ministerios administrativos? Para trabajar el objetivo administrar. Ellos van a administrar. Van a administrar la iglesia. Son los administradores de la iglesia. Y forman un equipo porque es la agrupación de varios ministerios, en este caso 3 ministerios. La comisión de discipulado, que es la comisión más grande. La comisión de discipulado, la palabra discipular ya hemos visto que tiene que ver con salvar, ¿no? Entonces, curar, salvar, proteger, eso tiene que ver todo con el trabajo de la atención pastoral. Tiene que ver con el trabajo al interior de la iglesia, trabajando en función a la salud del miembro, la salud integral. Entonces, los ministerios que se encargan de trabajar ya la salud del miembro, tenemos al ministerio de la escuela sabática. Tenemos al ministerio de diaconía, que tiene que ver con diáconos y diaconisas. Tenemos al ministerio, siempre voy a poner acá la M para no olvidarnos, de jóvenes. Tenemos al ministerio de jóvenes, que también trabaja al interior de la iglesia. Tenemos al ministerio del menor. Tenemos aquí al ministerio de los clubes. Tenemos acá el ministerio de la mujer. Tenemos acá el ministerio de hogar y familia. Hogar y familia. Tenemos acá al ministerio de salud y temperancia. Tenemos acá al ministerio de mayordomía. Aquí usamos el ministerio de varones también. Sí, aquí en el ministerio de la mujer, vamos a poner aquí así, ministerio de la mujer y raya varones. ¿Correcto? Entonces, miren, todos estos ministerios que son en gran proporción, varios ministerios, muchos más ministerios, todos estos ministerios trabajan al interior discipulando. Entendiendo por discipular, no se olviden que es salvar, curar, proteger. Todo esto de acá, ¿no es cierto? Estos ministerios se agrupan, se aglutinan porque tienen algo en común, discipulan.
mientras estos se agrupan porque tienen algo en común, administran. Entonces, la estrategia justo tiene que ver con la distribución de los ministerios. Poner a los ministerios y que entiendan qué parte del cuerpo son. ¿Cuál es su función? Cuál es su campo de acción. Y entonces aquí en la Comisión de Evangelismo están los ministerios que están proyectados a llevar a la iglesia hacia afuera. Y entonces aquí tenemos al Ministerio de Dorcas, ¿verdad? Ministerio de Dorcas o actividades sociales, comunitarias. Ahí tenemos a Dorcas. Y tenemos al Ministerio Personal. También algunos le llaman Ministerio de Obra Misionera. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos distribuido los ministerios de acuerdo a sus objetivos generales. Y encontramos que todos los ministerios en su conjunto, ¿no es cierto?, están para. Cuando la comisión administrativa trabaja, esto de acá tiene que ver con la cabeza. ¿Correcto? Cuando la comisión de discípulos trabaja, esto tiene que ver con el hombro. Y cuando la comisión de evangelismo trabaja, esto tiene que ver con los pies. Entonces, ahora encontramos que los ministerios no están por estar, están para cumplir el cometido divino. ¿Y cuál es el cometido divino? Que el hombre tenga cabeza, hombros y pies. Es del cuerpo que es ellos. Y ese es esto de acá, muy grande, todo esto de acá es el cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo que llamamos, ¿qué cosa? Iglesia. Entonces la iglesia tiene una intención. La iglesia tiene una razón. No está por estar. Está para que todo lo que ellos hagan tiene que apuntar ¿a dónde? A que el hombre tenga cabeza, hombros y pies. En otras palabras, la iglesia está trabajando para formar en el hombre la imagen de Dios. La imagen. Esto es maravilloso. ¿Cómo se traduce eso en un lenguaje para nosotros? Se traduce así. La cabeza, que es el liderazgo. Esto es el liderazgo. Hombro, que es el pastoreo. Y pies, que es justamente el evangelismo o la movilización. Entonces, pero lo que quiero que ustedes noten es cómo los diferentes ministerios que conocemos son ministerios que están abocados a cumplir los grandes planes de Dios. ¿Hasta ahí quedó claro? Entonces, pastor, la comisión de administración es anciana secretaría, o sea, trabajo es administrar el trabajo con la comisión de discipulado, ¿no? Para que ellos hagan su trabajo, haciendo nosotros también nuestro junto con ellos, al igual que ellos con comisión de evangelismo. O sea, todos estos ministerios trabajan como ¿qué? Como iglesia. Como un cuerpo. Exacto. Como un cuerpo. Todos van a trabajar como un cuerpo. Todos. Pero cada uno, ¿no es cierto?, sabe perfectamente qué parte del cuerpo es. Exacto. El trabajo de todos va a contribuir a que el hombre, ¿no es cierto?, a que el hombre reciba los servicios. Todos estos servicios de acá están enfocados ¿a quién? Al hombre. Eso quiere decir que el miembro de la iglesia, independientemente de la edad que tenga, va a satisfacer sus necesidades. ¿Correcto? Entonces vamos viéndolo ahí. ¿Ya? Vamos viéndolo ahí. ¿En qué número nos quedamos? Porque yo borré ahí. La estrategia era el número 4, ¿verdad? La estrategia era el número 4. ¿Correcto? ¿Ustedes que están apuntando? Sí, 4. Entonces estamos en el número 5. Vamos con el número 5 y voy a poner acá necesidades. Necesidades básicas y vitales. Vitales de todo miembro. Discípulo de la iglesia local. Bueno, eso es importantísimo porque, mire, vamos a ver acá. Hablemos un poquito de las necesidades básicas. Cuando hablamos de la necesidad básica, estamos hablando de algo que, básica y vital, es que uno no puede dejar de
de satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, usted tiene la necesidad de la comida. Si usted no come, se muere. Tú tienes necesidad, por ejemplo, de un techo, ¿no es cierto? Si usted no tiene un techo, está atentando contra su salud. Usted tiene necesidad del agua, por ejemplo. El agua es básico para la vida. Y usted no puede dejar de satisfacerlo. Usted tiene necesidad de un trabajo, por ejemplo. Porque si usted no tiene trabajo, eso puede afectar la salud, el bienestar y muchas. Entonces, esas necesidades básicas, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser satisfechas. Correcto. Entonces, es importante que nos preguntemos cuáles son las necesidades básicas de un discípulo para que no se muera. Entonces, estas necesidades pueden ser de 3 tipos. A, B y C. Pueden ser necesidades administrativas. Pueden ser necesidades de discipulado. Y pueden ser necesidades de evangelismo. Correcto. Ahora, esas necesidades administrativas van a ser satisfechas por los ministerios administrativos. ¿No? Acá. Ministerios administrativos. Esas necesidades de discipulado van a ser satisfechas por los ministerios de discipulado. Y esas necesidades de evangelismo van a ser satisfechas por los ministerios de evangelismo. ¿Por qué lo pongo allí? Para que quede clarísimo que los ministerios no actúan a capricho. Los ministerios actúan en función ¿a qué? A necesidades básicas. En otras palabras, existen para satisfacer estas necesidades. La satisfacción de estas necesidades va a permitir que alcancemos nosotros nuestra visión. Y nuestra visión es un hombre, ¿no es cierto?, que sea líder, pastor y evangelista. Por eso vamos a ver un poquito cuáles son esas necesidades. ¿Ya? Pongamos al hombre acá, ¿no es cierto?, y veamos cuáles son esas necesidades que tiene, ¿no? Por ejemplo, este hombre tiene la necesidad de organización. Un miembro de iglesia, una necesidad que el miembro tiene es la de organización. O sea, en otras palabras, tiene que saber qué parte del cuerpo es. Y eso significa de que nosotros deliberadamente tenemos que poner a esa persona, a esa pieza, en el lugar correcto. Ese es nuestro trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es que los miembros, poner a los miembros en el lugar correcto. Si usted deja que los miembros vengan y entran y salen, y no hemos deliberadamente puesto a ese miembro en el lugar especial del cuerpo, estamos atentando contra él. Porque ¿qué necesita el miembro? Necesita organización. Sí, Entonces, el asunto es, pastor, bueno, nosotros como líderes, pastores, ancianos, pues hemos dejado correr la iglesia como, pues a cada departamento dejando que cada quien haga su... O sea, hemos estado trabajando en el nivel dones. Y dependiendo de un libro, de un manual, dependiendo de, como el caso de la escuela sabática y lo que viene en el manual, eso se hace. Y realmente no nos hemos sentado a explorar y a explotar la capacidad que tiene el miembro. Y que tienen todos los instrumentos que tenemos si se usan de manera integral. Sí. Porque el manual, las guías, los programas, todos son excelentes, pero se pueden usar individualmente. Hacemos un paréntesis acá. Observen acá ustedes en este cuadro. ¿Ya? Ustedes, miren, aquí por ejemplo, ¿qué estoy haciendo ahí? Cada uno de estos círculos son actividades o operaciones múltiples que la iglesia te entiende. Múltiples. Esto se podría llamar acciones. Pero ¿cuándo se llaman acciones estratégicas? Porque es diferente. Se llaman acciones estratégicas cuando esta actividad de acá, ¿no es cierto?, comienza a conectarse así. Entonces, esto de acá ya cambia, porque quiere decir que esas actividades están conectadas unas con otras. Es como decir, por ejemplo, el oído está o no conectado a la mano. Están conectados. El cuerpo, todo está ahí conectado. Están integrados. Entonces, cuando las acciones de una iglesia, todos apuntan a él,
Entonces la cosa quiere decir que son acciones que están integradas. Por lo que el pastor decía es que la iglesia hace muchas cosas que son buenas, pero cada uno lo está haciendo en su esquina. Y entonces al no conectar esas acciones, terminamos nosotros no caminando hacia donde tenemos que caminar, que es nuestra visión, convertir al hombre en un líder, un pastor evangelista. Entonces, para eso es importante que conozcamos cuáles son las necesidades básicas. Después esto lo vamos a unir a lo otro. Otra necesidad básica de este hombre es, por ejemplo, es de líderes. De líderes. En otras palabras, el hombre no solamente necesita saber qué parte del cuerpo es, sino necesita tener un mentor. Necesita tener un guía. Yo quiero ver a alguien, quiero ver un modelo, Un instructor. a un instructor cercano a mí. Es como cuando vamos al hospital. Usted va al hospital, encuentra a un hombre allí postrado en su cama y entonces usted le pregunta, ¿quién cuida de ti? Y él va a decir, el doctor Rodríguez, porque él sabe quién es su médico de cabecera. Entonces en el hospital puede haber muchos enfermos, pero no todos los enfermos son vistos por un solo médico. Hay médicos que están a cargo de cierto número de pacientes y el paciente sabe que ese es su médico. Entonces los miembros de la iglesia tienen que saber con conciencia quién es el hombre o el líder que le sirve de pauta, que le sirve de modelo. Cuando un miembro no tiene un líder, ¿no es cierto? Entonces no está satisfaciendo la necesidad de un guía, de un mentor. Ahora, ¿quién es responsable de ponerle ese mentor, ese hombre cercano? Justamente va a ser la iglesia. Por eso hay una necesidad que tiene que satisfacerse, que son las necesidades de líderes. Otra necesidad es la necesidad de cultos congregacionales. Mire, esos cultos congregacionales tienen una razón de ser. Esos cultos unifican a la iglesia, la unifican, la cohesionan, la vuelven cuerpo. Entonces hay la necesidad de sentirme parte de ese cuerpo. Entonces la motivación, la inspiración que yo necesito va a venir de parte de los cultos. Entonces los cultos también es una necesidad. Otra necesidad que yo tengo es la necesidad de registro. La idea de registro. En otras palabras, yo necesito, cuando hablo de registro estoy hablando de una ficha personal. Y en esa ficha personal no solamente están mis datos generales, también está un seguimiento a mi persona. O sea, está todos mis datos generales y está, por ejemplo, en esa ficha los libros del Espíritu de Profecía que yo he leído, los años que tengo en la iglesia, están las responsabilidades que he tenido, las personas que han estudiado la Biblia conmigo, los cargos que he tenido, etc. Esa es una ficha importantísima que contribuye a que atendamos mejor a la persona. Es como, por ejemplo, cuando un médico en el hospital va a atender a un enfermo, él tiene que mirar la historia clínica. Porque si él no mira la historia clínica, puede cometer ¿qué cosa? Una negligencia médica que le puede costar la vida. Por eso un médico serio, él primero mira la información y en base a la información da un buen servicio. ¿Para qué la información? Para dar un buen servicio. Entonces la iglesia necesita, este miembro necesita que tengamos de él un registro que es lo mismo que hacerle un seguimiento. También es una necesidad vital. Y otra necesidad vital que tiene él es la de información. La de información. Porque todo miembro informado es un miembro sano. El miembro necesita información. Y hay que darle al miembro toda la información que él necesita para que se pueda crecer sano y pueda desarrollarse. Otra necesidad que este miembro tiene es la necesidad de economía. Necesitamos dinero para poder salvar a las personas. O sea, toda restauración de un ser humano también requiere de una inversión. Entonces es importantísimo que la iglesia tenga los recursos que necesita para poder invertir en sus miembros y desarrollarlos. Porque todo lo que estamos haciendo requiere de inversión y de gasto. Entonces esa es una necesidad fundamental, tener las arcas con dinero suficiente para invertir en los miembros. Es una necesidad. Y también tiene necesidad de infraestructura. Infraestructura. Eso tiene que ver, el miembro necesita
¿no? El miembro necesita de un buen local, ¿no? Necesita de buenos lugares donde sentarse, aparte necesita equipos, necesita que el ambiente sea adecuado, a veces necesita aire, luz, ¿no es cierto? Un buen baño, parqueo, todo esto contribuye al buen desarrollo del miembro y eso se llama necesidad de infraestructura. Entonces, estas necesidades que estoy presentando acá, por la misma manera que lo estoy presentando acá, se llaman, todo esto acá se llaman necesidades administrativas. Administrativas. Esas son necesidades administrativas. Entonces, es un paquete de necesidades que tienen que ver con el discipulado, porque ¿cómo yo disipulo a una persona? Satisfaciéndole necesidades administrativas. Y va a cambiar nuestra visión, porque vamos a darnos cuenta que también el discipulado pasa por satisfacer estas necesidades. Entonces, vamos a distribuir de una vez estas necesidades de tipo administrativas. Va a estar a cargo de ¿quién? De la comisión administrativa. Va a estar a cargo de la comisión administrativa. La comisión administrativa tiene 3 ministerios, ya lo hemos dicho. Está el ministerio de ancianos, está el ministerio de secretaría y está el ministerio de tesorería. ¿Correcto? Entonces, la estrategia consiste en distribuir estas necesidades entre los ministerios. Y ahora sí quiero su participación de ustedes a ver. De estas 7 necesidades administrativas que este miembro de iglesia tiene, ¿cómo distribuimos estas necesidades entre estos 3 ministerios que conforman la comisión administrativa? ¿Cómo distribuir? Por ejemplo, la necesidad de organización, ¿qué ministerio lo va a satisfacer? Secretaría. La organización, la planificación, lo va a tomar ancianos. Ancianos. El liderazgo, que tiene que ver con el llamado de líderes y el designar a los líderes, el cuidado de los miembros, también es ancianos. Los cultos congregacionales, su programación y su seguimiento, ¿no es cierto? También es anciano. Entonces, fíjese usted que hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí estamos viendo que es el ministerio de ancianos. El registro, ¿a qué ministerio le vamos a dar? Secretario. Y la información, Secretario. entonces acá tenemos ministerio de secretaría. Y la economía y la infraestructura van a ser responsables del ministerio de tesorería. Entonces, fíjese usted cómo, conociendo las necesidades del miembro, podemos hacer la distribución de estas necesidades. De acuerdo a los objetivos. Esto nos va a permitir descubrir cuáles son los objetivos específicos de los ministerios administrativos. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo general del Ministerio de Ancianos? El objetivo general es administrar. Ese es su objetivo general. Pero ¿cuál es su objetivo específico del Ministerio de Ancianos? Es la organización, el liderazgo y los cultos de la iglesia. Al definir eso, tú prácticamente lo estás enfocando a ese ministerio. Porque el Ministerio de Ancianos básicamente va a hacer 3 cosas. Se va a encargar del orden, del sistema, de la planificación y de la organización. Eso está acá. El Ministerio de Ancianos se va a encargar de satisfacer las necesidades de líderes. Es decir, si un miembro de la iglesia no tiene un guía, no tiene un mentor, entonces es porque este ministerio no está asumiendo su rol. Y el miembro necesita de un guía. Eso es vital. Si no lo satisfaces, muere. Entonces, gran parte de los problemas que encontramos en la iglesia se debe a que no estamos satisfaciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no satisfacemos esa necesidad? Porque posiblemente los ministerios no tienen idea de quién lo tiene que hacer. Entonces, acá lo que estamos definiendo es quién satisface la necesidad. En otras palabras, estamos trabajando en función a los objetivos, en función a la misión, a la visión, y estamos trabajando en función a las necesidades vitales que los miembros tienen. Eso va a ser importante para que usted tenga una cultura administrativa. Usted va a saber para qué va a apuntar. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de los ancianos. Ministerio de Secretaría, entonces va a satisfacer la necesidad de registro, ¿verdad? Toda la información y la necesidad de información.
que lo pueden ser a través de boletines, a través de periódicos, a través de cartas personales. Entrando he visto que ustedes tienen un avisario ahí, ¿no? Y yo me imaginaba en ese avisario que tienen ahí, imagínense que una parte del avisario dijera asuntos administrativos, asuntos de discipulado y asuntos de evangelismo. Y entonces cada ministerio sabe en qué parte va a publicar sus operaciones, sus acciones. Pero ya usted está enfocado. Ya los ministerios están enfocados. Entonces, la ventaja de esto es descubrir. Hasta el momento estamos descubriendo las 7 necesidades básicas administrativas y qué ministerios administrativos lo asumen como parte de eso. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? Entonces pasemos a esta otra parte que es las necesidades. Vamos a borrar esto, ¿no es cierto? Y vamos a hablar acá de las necesidades ya no administrativas, sino de discipulado. De discipulado. Pastor, Sí. haga un break, un minuto o dos. Ya, muy bien. Antes de, porque es que se me descargó Ya, vamos entonces a hacer un descansito y regresamos con eso. No tiene el cable. No tengo el cable. Entonces voy a pasar la aplicación aquí. Ahí está, mira, ya avisó. Queda 5%. ¿Está quedando claro? Yo siempre Está bien. Si no, ya después lo vuelven a escuchar. Pero no sé si sea la- Sí. Una agüita no habrá por ahí. Ujú, siempre lo traía, el del tal, pero ahora no lo traigo. No, yo tengo un cable, pero no tengo enchufe. El cable lo tengo, pero me falta el conector. Muchas gracias.